todos podamos ser edificados con lo que el Señor nos ha dado para compartir. Así que quisiera que me acompañaran, por favor, mis hermanos, a sus Biblias, a la carta de Efesios, Efesios capítulo 5. Vamos a estar leyendo allí los versos del 1 al 7. Efesios capítulo 5, verso 1 al 7. Si lo tienen, me pueden hacer una seña y decir amén. Amén. Bien, leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Efesios capítulo 5, verso 1 al 7. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Oremos. Amante Dios, venimos ante tu presencia, Señor, una vez más. Te damos gracias, Padre Santo, por darnos, Señor, el privilegio, Señor, de ser usado por ti en esta mañana. Te rogamos, Señor, que use tu palabra en medio nuestro, que seamos edificados y que si tenemos en medio nuestro, Señor, algunas personas que aún no te conocen, que conforme a tu santa y divina voluntad, no a la nuestra, puedan ser convencidos de pecado, Padre Santo. Habla a nuestras vidas, Señor, que tu siervo, Padre, oímos tus palabras. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana, en este pasaje que acabamos de leer, nosotros vamos a tratar el tema, un llamado a ser imitadores de Dios. Y así mismo como suena, un llamado a ser imitadores de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes habrán visto, tal vez desde el punto de vista político, desde el punto de vista artístico, de diferentes puntos de vista, habrán visto ejemplos de lo que es un imitador, ¿verdad? ¿Qué es un imitador? Alguien que imita la característica de otras personas, la forma de hablar, la forma como se ve, ¿verdad? Y en ese sentido, hay personas que requieren de maquillaje, requieren de estudios, requieren de algunas cosas para poder tener la imagen de otra persona o hablar como otra persona. Sin embargo, hay personas que nacen pareciéndose a otra persona, que nacen con los rasgos físicos parecidos de otras personas, aún no sean familia de esa persona, ¿verdad? Y algo que nosotros vemos en nuestros medios y en nuestros alrededores en este tiempo es que con no poca frecuencia salen en escena personas que se parecen a famosos, a gente que son famosas en diferentes áreas del saber. Yo sé que muchos de ustedes supieron de un joven que a donde iba era un expresidente, él se aparecía allá diciendo que él era su hijo porque tenía algunos rasgos físicos, tal vez algunos forzados, ¿verdad?, para parecerse a la mala, pero ciertamente él trataba de imitar. Y hace un tiempo yo vi la historia de un joven que estaba en un momento con su madre y su mamá le dice, mira, tal cantante famoso es tu papá. ¿Saben? Como decían en la novela antes, fulano es tu padre, ¿verdad? Con mucho dramatismo. El caso es que este personaje, este joven, empezó a buscar por todos los medios cómo acercarse a este cantante famoso que su mamá le había dicho que era su padre, ¿verdad? Y desde muy temprana edad lo veía en la televisión, lo veía en los periódicos. El caso es que él empezó a ir a su concierto, empezó a buscar la atención de este hombre, pero no podía acercársele a él. El hombre tenía mucha seguridad y mucha parafernalia y era un tanto difícil acercarse a este hombre, pero él quería a través de la vía legal conseguir una prueba de ADN para confirmar que efectivamente este era su padre, pero no podían. Y los medios, la prensa y mucha gente ve a estas personas en primera vista como vividores.
sea, él era visto como un vividor más que se sumaba a la lista de todos aquellos que decían ser hijos de este artista famoso y al final terminaba que no era verdad. Entonces él, en lo primero, se veía como un engañador. Sin embargo, hace unos años el hombre volvió a la carga, a tratar de buscar una prueba de ADN que confirmara que él era hijo de ese hombre. Pero una vez más no podían. Así que los investigadores pusieron la vista en los hijos de este cantante, en los hijos biológicos de este cantante. Es preciso hacer la aclaración. En los hijos biológicos de este cantante. ¿Cómo podemos conseguir una prueba de ADN con los hijos de este hombre? Para poder dar al traste con que este hombre ciertamente es hijo de este hombre. Ah, pero tienen seguridad también. Bueno, pues ellos empezaron a ver cuál de los hijos tenía menos seguridad, para ello acercarse a él de manera secreta. Así que hicieron una lista de todos los lugares que este hijo frecuentaba, para ellos entonces conseguir algo de este hombre secretamente que ellos pudieran llevar al laboratorio. Fueron a varios lugares y en una playa alcanzaron a ver al muchacho bañándose y andando como podía, y cogió una botella de agua, ¿verdad? Y se tomó una botella de agua y la lanzó al zafacón. Esta botella de agua era la prueba que ellos necesitaban para llevarla al laboratorio, para hacerle una prueba y conseguir entonces efectivamente el ADN para ver si este muchacho era hijo de este cantante. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que ciertamente con una muestra de la saliva de este joven que era hijo de ese cantante, se hizo la prueba y la prueba dio un 99.99% de que ese era su padre. Un 99.99% de que ese era su padre. Y hay muchas historias así, mis hermanos. Y hay muchas personas que imitan, algunos se engañan, otros no, otros se hacen pasar por hijos de estas personas. Ahora, lo que me llama la atención aquí en esta historia es que los investigadores no fueron por un imitador para ellos hacer la prueba, para dar al traste que este muchacho era hijo de este hombre. ¿A dónde quién fueron? Fueron donde un hijo biológico, porque cualquiera puede parecerse a alguien, pero no cualquiera puede tener el ADN, lo interno, la parte interna que se requiere para tú estar relacionado con esa persona. Ellos no fueron donde Julio Zavala, ¿verdad? No, ellos fueron donde un hijo efectivamente de ese hombre para dar al traste y resolver esto que este muchacho tenía tanto tiempo por resolver, ¿verdad? Porque las características de un imitador son características superficiales, son características externas, son características a veces hasta con cirugía, pero son superficiales. Pero las características de un hijo son internas. Las características de un hijo son internas. Se requiere que haya esa notación en el ADN que lo relacionara con ese hombre. De otra manera, este hombre iba a ser un imitador más, un imitador más. Al final del día, usted puede parlotear y puede repetir, usted puede decir, yo soy hijo de Donald Trump, me parezco a Donald Trump. Pero el hecho de que tú te parezcas a alguien no implica que tú seas hijo de esa persona. En este pasaje, mis hermanos, nosotros vemos a Pablo haciendo un llamado a los cristianos efesios a andar, ¿verdad?, a ser imitadores de Dios, pero no solo imitadores de Dios, sino como hijos amados, y a no ser imitadores del mundo como hijos de la desobediencia, ¿verdad?, lo cual no glorifica a Dios. En esta mañana, bajo ese tema de un llamado a ser imitadores de Dios, vamos a ver dos puntos. En primer lugar, la característica de los imitadores de Dios, y en segundo lugar, la característica de los imitadores del mundo. La característica, mis hermanos, de los imitadores de Dios, como hemos visto, son similares, ¿verdad?, pero en el plano espiritual a la que acabamos de ver. Alguien que imita a Dios, que tiene el supremo llamado de imitar a Dios, como lo tiene todo cristiano, el supremo llamado que nosotros tenemos como cristianos, es ser imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios. ¿Y quién es alguien que es imitador de Dios? Bueno, alguien que reproduce el carácter de Dios. Alguien que puede reproducir el carácter de Dios. Y nosotros sabemos que el carácter de Dios es santo, ¿verdad?
Dios tiene un carácter santo, y en Primera de Pedro, capítulo 1, en los versos 15 al 16, cuando el apóstol Pedro escribe a los expatriados, él escribe lo siguiente, ¿verdad? Hace un llamado a la santidad. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Hay una relación ahí. El llamado que hace el apóstol aquí, que el apóstol está haciendo a los expatriados, es el mismo llamado, es ese mismo que Dios nos está haciendo a todos los cristianos. A ser santo, porque Dios es santo. A imitar a Dios, ¿verdad? Porque ciertamente estamos llamados a ser imitadores de Dios, y un llamado a imitar el carácter santo de Dios, un llamado a ser imitadores de Dios, ¿verdad? Y hay un atributo, y este que acabamos de mencionar, que es la santidad, los atributos de Dios. La santidad, mis hermanos, en las Escrituras es el único atributo que nosotros podemos encontrar acentuado, ¿verdad? 3 veces. Decía R.C. Sproul que la Biblia no dice, que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. La Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia no dice que Dios es ira, 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 ira. No, pero la Biblia dice que Dios es santo, 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 ¿verdad? Y precisamente el llamado que se nos está haciendo es a imitar, es a ser imitadores de Dios en su carácter santo, mis amados hermanos. En su carácter santo. Entiéndase que un imitador de Dios procura vivir una vida santa, pero a lo mejor alguien está aquí y dice, santo, eso es un cuadro, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos en algunos lugares. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una vida apartada del pecado. El carácter santo de Dios implica que Dios no quiere absolutamente nada con el pecado. En ese sentido, los imitadores de Dios tienen que ser iguales, a vivir una vida apartada del pecado. Pero hay otro detalle, mis hermanos. Vimos un imitador, ¿verdad? O vimos a alguien que se parecía a alguien, que resultó que se parecía a alguien, que se resultó que era hijo de esa persona. Sin embargo, hay otros que se parecen, pero resulta que no son hijos. De esta misma manera, hay otros que pretenden parecer cristianos, pero que no son cristianos. Porque para ser imitador de Dios se requiere de una cosa fundamental, ¿verdad? Y lo vemos en la parte B de este versículo 1 del capítulo 5. ¿Qué se requiere? Para poder ser imitador de Dios se requiere ser hijo de Dios. No se puede ser imitador de Dios sin ser hijo de Dios, ¿verdad? Y usted dirá, pero ¿y cómo llego yo? Usted está aquí, está sintonizando, acabó de prender, ¿verdad? ¿Cómo llego yo a ser hijo de Dios, verdad? Y la razón por la cual este hombre tenía la información en su ADN de este cantante era porque efectivamente era hijo de este cantante. Eso es algo que no se puede imitar. Eso es algo que no se puede falsificar. Tú puedes falsificar la apariencia, pero no vas a falsificar el ADN. En el ADN de este joven decía que él era hijo de este cantante. De forma parecida, mis hermanos y amigos, en nuestro interior, ¿verdad? Hay un ADN, no un ADN desde ese punto de vista, podríamos decir un ADN divino, ¿verdad? Un ADN desde el punto de vista espiritual que grita a todo pulmón que somos hijos de Dios. Ahora usted dirá, pero ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios otra vez, ¿verdad? ¿De qué manera yo logro ser hijo de Dios? Diciendo que lo soy. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y usted sabe que mucha gente lo dice, ¿verdad? Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 12, encontramos un verso memorable allí, 2 versos memorables, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho ¿qué? Hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De igual manera, para tú ser hijo de Dios, tú necesitas haber sido engendrado por Dios. Para ser hijo de Dios necesita haber sido engendrado por Dios, haberle recibido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, se le dio el derecho de ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios y poder imitarlo, se requiere haber experimentado, y si yo no digo esto está incompleto el mensaje, se requiere haber experimentado el nuevo nacimiento.
Para ser hijo de Dios se requiere haber experimentado el nuevo nacimiento. Y nosotros encontramos en el capítulo 3 de Juan, ¿verdad?, que Jesús tiene una conversación con un caballero muy particular. De seguro usted lo vio en la escuela dominical o lo recuerda, ¿verdad? Y es un señor llamado Nicodemo, quien llega a Jesús de noche. Este llega a Jesús de noche porque estaba cautivado con la persona de Jesús. Él estaba en el bando contrario, mas sin embargo él llega de noche para que los otros no se den cuenta que el hombre ha sido cautivado por la acera de enfrente. Y en el versículo 3 Jesús le responde a él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y yo sé que usted sabe que todos nosotros tuvimos un nacimiento, ¿verdad? Evidentemente, todos los que estamos acá somos producto de un nacimiento, pero un nacimiento de la carne. Ahora, por eso le llamamos en el contexto bíblico, ¿verdad?, el nuevo nacimiento, porque ya hemos experimentado un nacimiento físico. Así que Jesús le está hablando a Nicodemo de este nuevo nacimiento y Nicodemo no entiende nada de lo que se le está diciendo. Nicodemo era un religioso. Nicodemo aparentemente para el pueblo era alguien que imitaba a Dios. O sea, era de los religiosos del pueblo. Sin embargo, no tenía esta característica que se requiere para ser un imitador de Dios. Ser un hijo de Dios. Y es evidente, ni siquiera entendía lo que significaba el nuevo nacimiento. Pero ¿cómo es eso? ¿Puede un hombre siendo viejo entrar al vientre de su madre nuevamente? Él no entendía eso. Y más para adelante en la conversación Jesús le dice: ¿y eres tú maestro de Israel y tú no entiendes esto? ¿Eres tú imitador de tal persona y tú no entiendes esto, verdad? Para ser imitador se requiere ser hijo, mis hermanos. Se requiere ser hijo. La razón básica, ¿verdad?, por la cual se necesita nacer de nuevo espiritualmente hablando, porque Dios es espíritu. Ya hemos nacido físicamente. Para nacer como hijos de Dios se requiere que nazcamos, ¿verdad?, que experimentemos la regeneración espiritual que nos convierte a nosotros efectivamente en hijos de Dios, ¿verdad? Y nosotros, mis hermanos, no llegamos a ser cristianos porque nosotros vengamos a la iglesia, ¿verdad?, o porque hablemos como creyentes, porque la información, la religiosidad está por todas partes. Necesitamos, amados hermanos, haber nacido de nuevo. Probablemente alguien sea hijo de un pastor, haya nacido en ese contexto y la gente lo ve y dice: ese es cristiano, ese es cristiano, ese es un hijo de Dios. En palabras más concretas, es un hijo de Dios. Sin embargo, si no ha nacido de nuevo, aunque se parezca, aunque hable como tal cual, no es hijo de Dios. No basta una imitación superficial. No se puede ser imitador de Dios si no se puede ser hijo de Dios, ¿verdad?, en concreto, si no se ha nacido de nuevo. La apariencia de santidad no nos va a llevar al cielo. La apariencia de santidad, ni que nosotros llamemos Padre nuestro a Dios, no nos va a llevar al cielo. Se requiere efectivamente de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y nosotros, si hablamos de hipócritas en las escrituras, yo sé que usted va a pensar efectivamente en quiénes. Cuando nosotros hablamos de hipócrita y nos referimos a las escrituras, ¿en quiénes nosotros pensamos? En los fariseos, ¿verdad? En los fariseos. Y efectivamente estas personas eran adversarios de Jesús y tenían batas largas y se sentaban en las primeras filas y hacían esto y aquello y de seguro hablaban en un tono de voz un poco más bajito para parecer más espirituales. En fin, nosotros vemos a Jesús aquí en el capítulo 23 de Mateo, verso 27, donde Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos,
a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad, ¿verdad? Este fue un boche bastante profundo que el Señor le da a los fariseos, ¿verdad? Qué bonito, están pintados, eso, parecen ciudades, algunos cementerios, algunos campos santos. Sin embargo, ¿qué es lo que hay dentro? No basta lo externo, no basta lo superficial, se requiere un nuevo nacimiento, se requiere un cambio interno para ser hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios porque tú lo digas, ni porque a ti te lo digan. Tú eres hijo de Dios porque tú has nacido de nuevo, porque has experimentado el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y por supuesto que esta actitud de los fariseos no es la actitud de un imitador de Dios que ha nacido de nuevo. Otra característica, mis hermanos, nosotros podríamos ver muchas cosas, ¿verdad? Pero otra característica que tienen los imitadores de Dios, conforme a estos versos que estamos leyendo, dice la Biblia allí en la parte A del versículo 2, y andad en amor. El amor es una característica de los verdaderos hijos de Dios. Ahorita ustedes cantaban, ¿verdad? Una canción para recibirnos. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Pero el amor no es algo que nosotros podemos expresar de manera superficial. El amor es algo que se incuba de manera interna. De otra manera, en vez de amor, estamos hablando de hipocresía, ¿verdad? Algo que no tiene una producción genuina. Entonces, el amor, una vez más, es uno de los atributos de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Y el verdadero hijo de Dios, el verdadero imitador de Dios está llamado a reproducir ese amor. Debe ser caracterizado por reflejar el amor de Dios, porque el amor es un atributo comunicable, lo que implica que los hijos de Dios pueden reproducir ese amor, pueden reflejar ese amor. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra característica de los hijos de Dios es que aman, es que son conocidos por el amor. Y Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos que ellos iban a ser conocidos, ¿verdad?, si tuvieses amor los unos por los otros. De manera que el amor es una característica de los verdaderos creyentes, de las personas, de los cristianos que verdaderamente han nacido de nuevo. Dios nos ama y la mayor muestra de su amor es que ha entregado a su único hijo, ¿verdad?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios Padre envía el Hijo, pero el Hijo entonces se somete al Padre, y la razón por la cual el Hijo se somete al Padre para venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario es el amor. No había otra razón, es el amor. De manera que esa es la característica que los verdaderos creyentes deben exhibir, el amor, y andar en amor, como también Cristo nos amó. La razón por la cual Cristo se entrega sin conocer pecado fue el amor. No había otra razón. No había otra razón, mis hermanos. Nosotros no merecíamos que Cristo muriera en la cruz por nosotros. Y el amor que Cristo expresa es un amor sacrificial. Es un amor, mis hermanos, que se define como una decisión voluntaria de hacer bien sin buscar el interés particular. O sea, no como la asada, estoy jalando solo para mi lado. Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, y lo hizo sin tener la necesidad de hacerlo, y lo hizo por amor, para salvarnos. Hoy día, en el cine, en las series de televisión, en las telenovelas, se nos vende un amor distorsionado, que no es el amor que nosotros vemos en las Escrituras. Se habla y se vive un amor que, más que buscar el bien de los demás, busca los bienes de los demás, ¿verdad? Es un amor interesado en lo que el otro tiene. Sin embargo, en Corintios 13 nosotros vemos que se nos dice que el amor no busca lo suyo. Esa es una característica del amor. Lo que busca lo suyo, lo que hace lo contrario, no es amor, sino que es egoísmo. El egoísmo es el antagónico del amor. El egoísmo busca jala para su lado, como decimos popularmente. Sin embargo, el amor no busca
lo suyo. El amor cristiano es darse uno mismo por el bien del otro, mis hermanos. Y le digo una cosa, esa es la clase de amor que Dios quiere que sus imitadores, que sus hijos reproduzcan. Esa es la clase de amor que nosotros estamos llamados a reproducir, siendo llamados a ser imitadores de Dios. Porque Dios es amor. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, es Dios quien decide amarnos a nosotros. Nosotros vivíamos de espalda a Dios y Dios es quien se le ocurre, quien decide por iniciativa propia, no porque nosotros tuviésemos algo que darle, sino que por iniciativa propia Dios decide amarnos, de manera que el amor genuino es una decisión que no se fundamenta en lo que el otro es ni en lo que el otro tiene. Ese es el amor sacrificial que Dios quiere que tú y yo imitemos. Ese es el amor, esa es la manera como Dios quiere que seamos imitadores de Él. Dios decidió amarnos, ¿verdad? Y la razón por la que tú y yo podemos amar a Dios es fundamental. Dios nos amó primero. Esa es la razón por la que tú y yo podemos reproducir ese amor. Si podemos reproducir ese amor, ciertamente es porque somos hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios, tú no puedes reproducir ese amor. Tú puedes aparentarlo, pero la apariencia no implica la realidad. La apariencia no implica verdad. El que te parezcas a cualquiera no implica que ese sea tu papá. Necesita haber tenido un cambio interno que te relacione con esa persona. En el caso de ser relacionado con Dios, el haber nacido de nuevo, de manera que Cristo fue a la cruz voluntariamente y lo hizo por amor y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en el libro de Levítico, mis hermanos, no lo vamos a ver, pero en el libro de Levítico aparecen unas 5 ofrendas, ¿verdad? De esas 5 ofrendas, las 3 primeras son holocausto, ofrenda vegetal, ofrenda de paz. Y estas 5 ofrendas reflejan en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la ley, pero reflejan la obra de Cristo en la salvación. Y estas 3 primeras eran olor fragante para Dios. Las otras también eran importantes, pero las últimas 2, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, tenían que ver con visualizar al Hijo de Dios cargando con el pecado del hombre. Aunque ciertamente esto tenía que ver con la obra del Señor en la cruz del Calvario, pero Dios no quiere ver nada con el pecado, de manera que esto le era repugnante. Tanto así que nosotros vemos en las Escrituras, específicamente en Mateo capítulo 27, en el verso 46, donde el Señor clama, ¿verdad? El Señor clama allí en la cruz, dice Jesús, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Eso es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ese fue un momento oscuro para Cristo, porque en ese momento Él estaba cargando con todo el pecado de la humanidad y el Padre volteó para no verle. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere tener ninguna relación con el pecado, mis hermanos. Ninguna relación con el pecado. De manera que usted obviamente necesita nacer de nuevo. Necesita ser limpiado. Tú no puedes venir al Señor diciendo que tú eres hijo de Dios cuando tú vives en tu pecado, cuando tú te deleitas en tu pecado. Así que si somos hijos de Dios, tenemos que imitarle, ¿verdad? De manera efectiva, siendo santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo y requiere que tú y yo seamos santos y que vivamos vida apartada del pecado, que mostremos un amor sacrificial, esa clase de amor que imitemos, que reproduzcamos para con nuestros semejantes, ¿verdad? Y algo interesante que nosotros vemos cuando a Jesús se le pregunta acerca de los mandamientos, Jesús de manera magistral resume los 10 mandamientos en 2 mandamientos fundamentales. Y cualquiera pudiera decir, pero ¿qué pasó? Lo resumió en 2, quitó alguno, puso el otro. Sin embargo, cuando leemos en el versículo 37 de Mateo, vamos a leer,
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y usted podría decir, pero sí, eso está relacionado con los 10 mandamientos. Porque si tú amas a Dios, tú no vas a tener dioses ajenos delante de Dios. Si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a codiciar la mujer de tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, todas esas cosas se resumen en lo que Jesús está mostrando acá. Amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y amas a tu prójimo, ¿verdad? Y allí tú vas a haber resumido los 10 mandamientos. Ese amor solo puede ser reproducido por personas que han nacido de nuevo. Si usted está aquí sin el Señor, usted no puede entender eso. A lo mejor usted diga, ¿y qué es lo que está diciendo? ¿Y con qué se come eso? Para entender eso necesita el haber nacido de nuevo, el haber experimentado el nuevo nacimiento. Si amas a Dios, tú vas a honrar a tus padres y a tu madre, ¿verdad? Porque Dios es el primer modelo espiritual que nosotros tenemos como padre. Si tú dices que ama a tu hermano, dice Juan, si tú dices que ama a Dios y aborreces a tu hermano, tú eres un mentiroso, ¿verdad? De manera que el amar a Dios implica que tú ames a tus semejantes. Si tú dices que amas a Dios y a los demás y amas y odias a todo el mundo, pues entonces tú eres un mentiroso, tú no eres hijo de Dios, tú no eres un imitador de Dios. En estos días, en los medios surgió la noticia de la muerte de la hija de un pastor. No sé si ustedes lo vieron, ¿verdad? Y una de las cosas que decía el pastor en el funeral era que la hija decía que ella amaba al Señor, pero que ella no iba a la iglesia porque la iglesia era muy hipócrita. O sea, ella amaba a Dios, pero no amaba a sus hijos. ¿Qué clase de amor es ese? Si tú amas a Dios, tú vas a amar a tu semejante de manera natural, Y de manera, mis hermanos, que este amor es que Dios quiere que nosotros reproduzcamos, no la característica que identifican a los imitadores del mundo. Esas características que identifican a los imitadores del mundo, nosotros la vemos del versículo 3 en adelante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, las características de los imitadores del mundo, nosotros la vemos de alguna manera resumida en esta lista no exhaustiva. Porque los imitadores del mundo, en lugar de ser hijos de Dios, son hijos de la desobediencia. Y lo que implica esto es que su naturaleza es la desobediencia. O sea, la naturaleza del inconverso, la naturaleza del que no tiene a Dios, es desobedecer. Y nosotros vemos esta lista exhaustiva donde Pablo hace un llamado negativo. Pero esto no, ¿verdad? Sed imitadores de Dios como hijos amados, pero esto no, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y nosotros sabemos que Pablo, mientras está escribiendo acá, tiene en mente un contexto de la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Sabemos que allí estaba la iglesia de los Efesios, pero vemos también que allí estaba el templo de la diosa Diana, allí estaba el templo del emperador, allí había prostitución religiosa, allí había en todo el paganismo que usted se pueda imaginar, estaba allí en ese contexto. De manera que Pablo le está hablando a estos cristianos efesios, miren, ustedes tienen que imitar a Dios y andar como hijos de Dios, pero no como andan esa gente, ¿verdad? De manera que esta característica que Pablo está mostrando acá son las características de aquellos que son imitadores del mundo, mis hermanos. Y hoy día, probablemente usted no tenga un templo en el patio de su casa, ni en la esquina, lo tenga más para allá. Sin embargo, nosotros tenemos la tecnología. La inmundicia puede llegar a nosotros a la palma de nuestra mano.
a la palma de nuestra mano. De manera que nosotros vivimos tiempos similares. Tiempo a donde el pecado está a la puerta y a donde se nos está haciendo un llamado también a no ser imitadores del mundo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ¿verdad? Estas cosas, mis hermanos, ni siquiera deben ser nombradas entre nosotros porque no nos conviene. A los hijos de Dios, a los imitadores de Dios, ni siquiera le conviene nombrar estas cosas entre nosotros. El hecho de nombrarla, ya con esto nosotros estamos trayendo la presencia del pecado aún a nuestra mente o a la mente de los que están allí. Y a veces nosotros estamos viendo en las redes sociales algunas cosas y reproducimos algunas cosas que da pena decir, ¿verdad? ¿Cuántas cosas están pasando con hombres que dicen ser pastores el día de hoy? El mencionar esas cosas, el hecho de mencionar esas cosas ya es nauseabundo. El hecho de mencionar lo que hacen, ¿verdad? Ya eso es nauseabundo. Ni aún se nombra entre nosotros como conviene a santo. Y escuchamos en el carrito cuando nos montamos la gente habla de eso. Y lo escuchamos en la radio y cambiamos de canal y lo ponemos. Y nosotros a veces empezamos a reproducir esas cosas. Empezamos a reproducir esas cosas, esas noticias de inmoralidad sexual, esas historias, esos cuentos y demás cosas. Y en vez de nosotros llenarnos, saturarnos de la palabra del Señor, nos saturamos de noticias que tienen que ver con cosas que no conviene ni siquiera que nosotros mencionemos, ¿verdad? En ese sentido, y otros más, Satanás está promoviendo un amor distorsionado del amor que nosotros conocemos. Lo promueve a través de los medios, lo promueve a través de la televisión, y ya la televisión es el medio un poquito más impopular, sino a través de las redes sociales. Y la búsqueda de ese tipo de amor que promueve el mundo conduce a maneras inevitables de inmundicia, la fornicación, la avaricia y demás. Y esta palabra fornicación, ¿verdad?, de manera general se refiere a todo pecado sexual, a una gran gama de pecados sexuales. Nosotros, cuando hablamos de fornicación, por lo regular, hablamos de una persona que está casada, que tiene relación con una persona sin estar casado, pero esta palabra tiene una amplitud un poquito más que eso. Todo índole de pecado sexual está relacionado con eso, con fornicación. Y la fornicación puede ser física, sexualmente hablando, pero también puede ser fornicación espiritual. En este sentido, mis hermanos, la fornicación espiritual nos conduce, en la mayoría de los casos, a una fornicación física, a cualquier pecado escandaloso, a cualquier pecado sexual. Y usted dice, bueno, yo no entro en eso, yo soy una persona que yo ando con mi esposa para todos lados, pero también la Biblia nos habla de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el amor al dinero, el amor desmedido a los bienes y al dinero, ¿verdad? Y nosotros sabemos que este asunto trae perdición. El querer tener aquello. Estoy en la iglesia, ¿verdad? Yo amo al Señor, yo soy un imitador de Dios, pero yo quiero tener esto. Y para esto yo hago empeño, yo hago muchísimas cosas porque yo amo esto. Y muchas veces mi testimonio llega a ser cuestionado porque a veces yo no tengo con qué pagar, ¿verdad? Yo cogí esto fiado porque esto es lo que yo quiero, porque yo amo el tener las cosas buenas. Sin embargo, a veces esas cosas me llevan a pecar. Entonces, fornicación y avaricia, ¿verdad? La avaricia es algo del que los imitadores de Dios, de que los hijos de Dios tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de eso. Y Pablo le está diciendo, andad como imitadores de Dios, como hijos de Dios, no como personas que aman los bienes, avariciosa, ¿verdad? Este amor desmedido a las cosas físicas, entre comillas. Y esta palabra fornicación, también de ahí se deriva la palabra porneia, ¿verdad? Que es la palabra de donde se deriva esta palabra pornografía, ¿verdad? La pornografía. La pornografía, todos ustedes saben lo que es la pornografía, y lamentablemente la pornografía es un negocio. La pornografía es algo popular en el mundo.
Usted tiene que estar moviendo su celular, porque cuando usted ve cualquier pantalla le ponen una mujer desnuda y todas esas cosas. La pornografía, mis hermanos, es un negocio y es algo abundante de lo que usted y yo tenemos que cuidarnos, porque no somos imitadores del mundo, sino que somos imitadores de Dios. La pornografía, la promiscuidad, la inmundicia, todas estas cosas son características de los imitadores del mundo. Y nosotros como santos, como personas que vivimos apartadas del pecado, tenemos que cuidarnos al punto de que si no tenemos que nombrarla, no nombrarla, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Ese es el amor que el mundo reproduce. Y los reproduce en todos sus contextos. Los reproduce en las pantallas, los reproduce en los periódicos, en las revistas y demás. Un amor basado en los placeres momentáneos, en las cosas que se espuman, promovido por demás. La palabra inmundicia que vemos acá es una palabra ya que es amplia, que tiene que ver con el mundo, ¿verdad? Todo lo malo, todo aquello que tiene que ver con las perversidades que se dan en el mundo está arropado por esta palabra y quiere decir suciedad, ¿verdad? Es más amplia que la palabra porneia, que se refiere a pecados sexuales. Sin embargo, esta quiere decir suciedad, todo lo sucio. Esto encierra hechicería, esto encierra pornografía, todo lo malo que tú te puedas imaginar está encerrado en esta palabra inmundicia, mis hermanos. De manera que nosotros tenemos que estar alejados, procurar estar alejados de toda la inmundicia, de todo lo inmundo, de todo aquello que no traiga gloria al Señor. Ni aún se nombre entre nosotros este tipo de cosas. Y usted no tiene que salir de su casa para usted tener contacto con la inmundicia. Usted no tiene que poner la computadora como se ponía antes en la sala de que para cuidarse, porque ahora hasta al baño se van con un teléfono. Es nuestro corazón que tiene que ser cuidado, mis hermanos. Tenemos que cuidarnos y vivir una vida en santidad, porque ese es el llamado que Dios nos hace. En este mes que pasó, nosotros vemos cómo el mundo, desde el punto de vista sexual, cómo empiezan a promover la bandera arcoíris y todo lo demás. Y allá en la embajada de Estados Unidos ponen una bandera gigante de arcoíris. Las empresas, aún las empresas que nosotros consumimos y compramos cosas, hacen anuncios que tienen que ver con la agenda arcoíris, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la característica de aquellos que no son imitadores de Dios. Reproducen la inmundicia, reproducen la avaricia, reproducen la homosexualidad, reproducen todo aquello que no agrada al Señor. Tú y yo tenemos que cuidarnos de eso. Tú y yo tenemos que vivir vidas apartadas del pecado. ¿Y qué decir de la boda que hubo hace un par de meses, verdad? De eso ni hablar. Las principales figuras de nuestro país estaban allí. Estaban allí viviendo esto de manera natural. ¿Por qué? Porque el imitador del mundo, su naturaleza es la desobediencia. Son imitadores del mundo y la naturaleza de ellos que lo convierte en imitadores del mundo, ¿verdad? Es su desobediencia. Y en otras palabras, mientras nosotros somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo, es necesario que lo digamos, son hijos del diablo. Son hijos del diablo y son usados por el diablo. Mis hermanos, yo quiero que usted, cuando escuche una noticia de alguien que ha sido reincidente en algo y hace constantemente una cosa y hace constantemente una cosa que es pecado, aunque le llamen pastor, aunque le llamen ministro, aunque le llamen como quiera, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Ah, pero mira que cuántos pastores, hijos del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Una cosa es una caída, la otra cosa es que tú vivas en el pecado. Son dos cosas muy diferentes, mis hermanos. Te dirán, pero usted no peca así. Una cosa es una caída, lo otro es que tú practiques el pecado. La Biblia dice claramente, el que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo nosotros podemos identificar a los verdaderos imitadores de Dios? Bueno, que no practican el pecado. No practican el pecado. Pueden pecar ocasionalmente y la Biblia dice, y si pecamos, abogados tenemos a Jesucristo el justo, pero el pecado no es parte de nuestra vida. El pecado no es nuestra naturaleza. Pero quien constantemente peca, nosotros debemos, mis hermanos, no asociarlo con el reino al que nosotros pertenecemos. Da vergüenza el tú decir, ese es un hijo de Dios, pero si vive en el pecado.
Ah, pero ¿qué pastor de la iglesia tal? Es un hijo del diablo. Y hay que llamar a las cosas como son y hay que cuidarse, mis hermanos, de las personas con estas características, mis hermanos. Esta gente celebraron esta boda y esta actividad en franca rebeldía con la palabra de Dios, llamándole amor a esa perversión. Para ellos esa perversión es amor. Sin embargo, ese no es el tipo de amor que Dios quiere que tú y yo reproduzcamos. El tipo de amor es reproducido por aquellos que son hijos de Dios, porque han nacido de nuevo, pueden imitar a Dios. Ellos están reproduciendo lo que ellos son. Eso es lo que ellos son. Y van a reproducir una perversidad del amor porque simple y llanamente no son hijos de Dios. Y hoy se habla en los medios de relaciones abiertas. Personas que son esposos, pero la esposa puede vivir con quien quiere. O sea, todas esas cosas, mis hermanos, pertenecen a la inmundicia del mundo. Y tú y yo tenemos que evitar, rechazar, denunciar todas estas cosas. Algunos expertos recomiendan que antes de la persona casarse, ¿verdad?, deben vivir en una casa primero. O sea, deben mudarse primero para probar a ver y luego entonces que se mude, pues entonces se casan. Eso es una cosa del diablo. Eso es inmundicia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que el mundo lo esté haciendo. El problema es cuando en la iglesia los llamados hijos de Dios están viviendo de esa manera. Eso es lo que Pablo está condenando. Eso es lo que Pablo está procurando que no se haga. Pero esto no. Vivan de esta manera, pero esto no. Ellos viven de esa manera porque son hijos de la desobediencia y esa es su naturaleza. Ahora tú y yo tenemos que vivir vidas apartadas del pecado. Esas son manifestaciones del amor pervertido que ni aún deben ser nombradas entre nosotros. Hay otras palabras más que aparecen ahí que definen la característica de estos imitadores del mundo. Una palabra que encontramos ahí, rara para algunos, es truhanería, ¿verdad? Y esto se refiere a un tipo de lenguaje enfocado, premeditado, en otras palabras, obscenidades disfrazadas de broma. Personas que usan un lenguaje obsceno y lo disfrazan de broma, y probablemente usted ve algún programa de comedia y de otras cosas y de televisión y usan lenguaje figurado con cosas que lamentablemente son inmundicias y usted ve al cristiano viéndole y riéndose. Ponen a una persona con una peluca, se burlan del matrimonio, hacen muchísimas cosas contrarias a lo que Dios dice. Sin embargo, usted lo prende en su casa, ¡ay, qué bueno! Y se ríe. Entonces, todas esas cosas, mis hermanos, son llamadas truhanería, truán, que para ellos eso es broma, para ellos eso no es pecado. Y hay cristianos que se atreven a hacer chistes de eso. Se atreven a hacer los llamados chistes colorados y a vivir de esa manera. Eso no es nada, eso es entre nosotros. ¿Cómo que entre nosotros? Y nosotros no vivimos para Dios. Y Dios no está en todas partes. Y Dios no nos está viendo. ¿Y por qué yo tengo que hacer cosas mientras estoy solo y cuando estoy entonces al frente de los demás hacer otra cosa? Eso no era lo que estaba haciendo Pedro cuando Pablo le llamó la atención. Estaba siendo hipócrita, mis hermanos. Nosotros no estamos llamados a vivir vidas hipócritas. ¿Por qué? El ser imitador nada más implica el área superficial. Pero tú y yo somos imitadores de Dios, no porque estamos buscando parecernos por nuestra propia cuenta, sino porque ciertamente nosotros somos hijos de Dios. Ciertamente somos hijos de Dios, tenemos el ADN de Dios. Es demostrable por nuestras acciones que tú y yo somos hijos de Dios. Y de esa manera debemos vivir. Este tipo de conducta pecaminosa, mis hermanos, no quedará sin castigo. Versículo 5. Porque saben eso, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto no era un misterio ni para los efesios ni para nosotros. Que ningún idólatra, que ningún fornicario va a entrar de esa manera al reino de Dios. Ninguno tiene herencia. Los que tienen herencia son los que son hijos. Si tú no eres hijo, no busques herencia que no te toca. Quienes buscan esa herencia son los hijos. Y si tú no eres hijo de Dios, lamentablemente tú no tienes herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto los efesios lo tenían claro y tú y yo tenemos que tenerlo claro. Quienes tienen herencia del Padre son aquellos que son hijos del Padre y que han sido engendrados por el Padre, mis hermanos. Y muchas personas viven como les parece, viven de cualquier manera. Sin embargo, cuando salen en la mañana, recitan el Padre Nuestro,
cuando se van a acostar, recitan el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Frene ahí, espérese un momentico. Padre Nuestro. La misma oración te está diciendo a ti que esa oración ha sido confesionada por el Señor para sus hijos. El Señor le está dando por sentado que esa oración son sus hijos que la van a recitar. El hecho de que tú le llames Padre Nuestro a Dios no te convierte en hijo de Dios. Tú la puedes repetir cuantas veces tú quieras, pero tú no vas a llegar a ser hijo de Dios recitando una oración, en este caso la oración modelo. Sin embargo, a lo interno de la iglesia, a veces tenemos la oración del penitente, ¿verdad? Repite ahí. Ah, sí, tal cosa, tal cosa. Lee aquí ahora. Tú aceptas, sí, yo acepto, sí. Soy evangélico. ¿Tú quieres a Dios? Sí, yo quiero a Dios. Ah, eres cristiano. ¡Pam! Lo metemos a la iglesia. Ser hijo de Dios, nosotros llegamos a ser hijo de Dios de esa manera. ¿Cómo llegamos a ser hijo de Dios? ¿Repitiendo una oración? No, ni repitiendo la oración modelo, ni repitiendo la oración del penitente, nada de eso, mis hermanos. Usted necesita nacer de nuevo para ser hijo de Dios. Si tú estás aquí y tú lo que hiciste fue repetir la oración del penitente, oye, si tú no has nacido de nuevo, arrepiéntete, que lamentablemente tú no eres cristiano. Y la verdad tiene que ser dicha, porque el hecho de que digamos esto lo estamos diciendo porque te amamos y no queremos que te pierdas. No queremos que vivas engañados. Para llegar a ser hijo de Dios no implica que tú repitas y repitas y repitas esa oración. Nicodemo no sabía lo que era eso, pero Jesús le explicó claramente, ¿verdad?, que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y efectivamente, aquellos que entran en el reino de los cielos son los que son hijos de Dios. Necesitan nacer de agua y de espíritu. En una ocasión yo iba por ahí por Villa Mella, por el mercado, yo venía con mi esposa y ese es el borio de gente ahí. Y hay una dama que le está predicando a un muchacho y le está hablando que mira, que arrepiéntete. Y él le dice, mire, en la iglesia hay gente que tiene más pecado que yo. Cuando viene a ver, el Señor hace una sesión y me dice, fulano, ven, que tú eres salvo. Y yo iba caminando y le vocé, mentira tuyo. Si tú no te arrepientes, vas para el infierno también. Yo no sé si él me escuchó, pero esa es la realidad de las cosas, mis hermanos. Hay muchas personas por ahí que están engañados. Hay quienes se engañan a sí mismos pensando que en su condición pueden entrar en la presencia de Dios. ¿Usted se acuerda del rico de la historia de Lázaro cuando abrió los ojos allá, verdad? Abrió los ojos allá en el infierno. Ya no había manera, ya no había forma. Sin embargo, el Padre Abraham manda esto, aquello. No hay manera de que tú puedas controlar eso. Si tú estás aquí sin el Señor, tú necesitas a Cristo en tu corazón. Y si mueres en esas condiciones, lamentablemente vas a ir a un lugar de tormentos. Algunos han comprado la idea de que no van a ir al infierno porque Dios es un Dios de amor. Y Dios no va a mandar a nadie al infierno, que no. Si tú no eres hijo de Dios, si tú no has nacido de nuevo, ese es el lugar, lamentablemente, que te corresponde. El versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de la desobediencia? Los imitadores del mundo. Aquellos que no han nacido de nuevo, cuya naturaleza es la desobediencia, ¿verdad? Y a causa de los pecados listados acá y otros más que no están en esta lista, lamentablemente los pecadores son llamados hijos de la desobediencia porque la desobediencia es su naturaleza, pero también son llamados hijos de ira. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Dios está irado algunos días con el impío. Todos los días Dios está airado con el impío. Todos los días. No, pero que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Ay, ¿quién es que está cargando con el pecado? ¿Y cómo podemos separar al pecador del pecado? Dios está airado con el impío todos los días, mis hermanos. Todos los días se requiere que tú nazcas de nuevo. Lamentablemente no, es lo mejor que te puede pasar, nacer de nuevo en esta mañana para que conozcas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Entonces Pablo le está diciendo a ellos claramente que no sean partícipes de todas estas cosas que representan a los imitadores del mundo. Versículo 7, no seáis pues partícipe con ellos. El llamado es no participen en sus pecados, porque Dios
es tan especial contra el pecado que a su propio hijo, él volteó para no verlo cuando estaba cargando con el pecado de la humanidad. Dios o se aleja del pecado o lo destruye. Dios no quiere nada con el pecado, mis hermanos. De manera que tú y yo tenemos que vivir vidas apartadas del pecado. Reproducir como imitadores de Dios el carácter de Dios, que es la santidad, ¿verdad? Entonces, la característica de los imitadores de Dios, dijimos que son llamados a ser ¿qué? Santos, porque Dios es santo y que para poder imitar a Dios es necesario que seamos hijos de Dios, y que otra característica de los hijos de Dios es el amor. Tenemos que reproducir el amor, y la característica de los imitadores del mundo, en primer lugar, son hijos de la desobediencia. Son hijos de la desobediencia y su naturaleza es la desobediencia. Esto implica que vivan una vida contraria totalmente a lo que Dios dice y sean desobedientes a todos los mandatos de Dios, al punto de que vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, quienes no buscan el bien de los demás, sino más bien que buscan los bienes de los demás. Es la máxima representación de un amor pervertido, contrario al amor que reproducen aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Así que en ese sentido, el llamado que Dios hace a través de Pablo a ser imitadores de Dios es andar como sus hijos, mis hermanos. Es aquello a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Aquellos que hemos sido regenerados. Y note que ese llamado no se le está haciendo a los inconversos. El llamado a santidad no es un llamado que se le hace a los inconversos, porque no son hijos de Dios. El llamado a santidad se te está haciendo a ti, porque tú tienes una naturaleza santa, porque el Espíritu Santo mora en ti. De manera que Dios no nos está pidiendo a nosotros nada que nosotros no podamos hacer, ¿verdad? Y el argumento a favor del hombre que hablábamos ahorita, ¿verdad?, del hijo del cantante, era que él tenía el ADN de ese cantante, ¿verdad? Ese era el argumento que él tenía, y finalmente él consiguió que se le reconociera como hijo de este hombre, ¿verdad? Ahora, el argumento que nosotros tenemos es que tenemos el Espíritu Santo. Ese es el principal argumento, y dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Ese es nuestro argumento, ese es nuestro ADN espiritual que nos asegura que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que como hijos podemos reproducir su carácter, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de Dios, así como yo de Cristo. O sea, Pablo está diciendo esto muy convencido. ¿Lo puedes decir tú? Sed imitadores de Dios, así como yo de Cristo. Ese es un llamado. No era que Pablo era un superapóstol, no era que Pablo estaba por encima de nosotros. No, Pablo tenía el Espíritu Santo que tú y yo tenemos. De manera que el mismo llamado que se le está haciendo a estos efesios es el mismo que se nos está haciendo a nosotros, porque Dios está consciente que como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos, podemos ser verdaderos imitadores de Dios. Ahora, si tu argumento es repetir la oración del penitente para tú decir que tú eres hijo de Dios, lamentablemente ese es un argumento que no va a encontrar cabida en los planes de Dios. Si tu argumento es que tú trabajas en varios ministerios, ¿verdad?, que tú estás involucrado en muchas cosas, este es un argumento que no demuestra con fidelidad que tú eres hijo de Dios, porque ciertamente un hijo de Dios puede trabajar en muchos ministerios, pero ese es el resultado de lo que él es, ¿verdad? No está buscando, con producir un resultado falso, llegar a ser alguien legítimo, ¿verdad? Ciertamente los cristianos trabajamos en la obra, pero a veces nosotros llegamos a pensar que el trabajar mucho y el hacer muchas cosas es lo que nos convierte a nosotros en hijos de Dios. Si tu argumento, mis hermanos, son que tú no bebes alcohol, son que tú no vas a fiesta y que tú eres muy tranquilo y que tú no dices malas palabras, y ese es tu argumento para tú decir que eres hijo de Dios, es tu moral, ¿verdad? Si tu argumento en esta mañana es ese, yo te quiero hacer esta invitación que está en las Escrituras. Si tu respuesta es sí, mis argumentos son eso es lo que yo digo, yo soy hijo de Dios porque yo no bebo, yo soy hijo de Dios porque soy un hombre bueno, porque yo soy una mujer buena, ¿verdad? Dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú estás pretendiendo ser salvo por tu propio esfuerzo, yo te recomiendo esto. Porque no vas a ser salvo por tu propio esfuerzo. Por eso tú estás cansado. Por eso estás cansado y estás débil. Porque estás buscando cargar un peso que tú no puedes. Y el Señor te está diciendo, ven a mí. Ven a mí que yo te voy a quitar esa carga. Ven que mi yugo es fácil. Ven que mi carga es ligera. Ah, no, yo soy bueno. Ah, no, yo soy el mejor. A ti te estamos hablando en esta mañana. Si tú estás trabajado, si tú estás cargado, el Señor te dice, ven a mí. Aprende de mí, que soy manso. No, yo soy un hombre manso, yo soy un hombre humilde. No, tú no eres manso, tú no eres humilde. El Señor te dice, aprende de mí, que soy manso. Ven a mí para que tú reconozcas cuál es el verdadero amor y cuál es la verdadera humildad, ¿verdad? El tú pensar que viviendo de espalda a Dios vas a entrar al reino de los cielos, esa es la esencia de un imitador del mundo, de un hijo de la desobediencia, ¿verdad? Y aunque lo que tú haces en secreto, ¿verdad?, es vergonzoso y piensa que no hay perdón, a lo mejor tú estás aquí y tú dices, caramba, todo lo que se hace en secreto y todo lo malo que yo hago, lo que está diciendo ese pastor, a lo mejor le pasaron un papelito y está hablando de mí. Bueno, a lo mejor tú has cometido pecados que tú entiendes que son demasiado asqueantes para que Dios te perdone. Sin embargo, dice la Biblia en Isaías capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De manera que te invitamos a venir a Cristo con todas tus cargas. No importa el pecado que tú estés cometiendo ahora. Si tú vienes a Cristo, el Señor va a limpiar ese pecado. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida y te ha regenerado en esta mañana, el Señor murió por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Tú estás cansado, pero si vienes a Cristo, vas a hallar descanso para tu alma. Ojalá tú puedas hacerlo en esta mañana. Porque el Señor no es como este cantante, ¿verdad?, que no quería que este hombre se le acercara. No, el Señor dice en su palabra, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. La seguridad le hace así, despéguese. No, el Señor no dice eso. El que a mí viene, no le echo fuera. Él te recibirá como hijo y te dará las facultades para imitarlo que tú no tienes ahora. Los imitadores de Dios son aquellos que son hijos de Dios y que han nacido de nuevo. Ojalá tú puedas nacer de nuevo en esta mañana. Dios te bendiga. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de predicar tu palabra. Te damos gracias por esta iglesia, por sus líderes, Señor. Te rogamos que tú le sigas usando.